Esta historia da inicio con un Izuku Midoriya deprimido, y a continuación les diré por qué. Izuku, Izuku. Decía la madre del peliverde mientras agitaba sus manos de un lado a otro. El peliverde al ver esto esbozó una gran sonrisa y se acercó a su madre, pero lo que ella le dijo, lo recordará por siempre. Izuku, tu padre, ha muerto. El peliverde quedó en shock por lo dicho, y solamente pudo negar con la cabeza, no aceptando la realidad. No es verdad, no lo es. Mi padre, él está bien. Replicaba el pobre chico, ante la mirada triste de su madre, ahora viuda. Shizuku, tu padre ha fallecido hace una hora, en su trabajo. Ambos se dieron un abrazo de apoyo, mientras dejaban salir toda su frustración, tristeza y resentimiento. Unas horas después, se podría ver a Izuku en su cuarto, rodeado de todo tipo de adornos de All Might, tirado en su cama abatido, ahogándose en lágrimas. ¿Por qué? Papá, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué nos dejaste? Se preguntaba el chico aún llorando desconsoladamente, hasta que escuchó la dulce voz de su madre Inko Midoriya, llamándolo para cenar. Izuku tenía planeado ir a entrenar todo el día, pero con esta noticia sería casi imposible al menos considerar el sueño. El chico fue a la cocina cabizbajo, seguía dolido, y Inko también, esta noticia no será fácil de superar. Ambos comenzarían a comer de manera lenta, y sin decir ni una palabra, el silencio incómodo estaba presente, hasta que Izuku tomó la palabra. ¿Cómo murió papá? Diría el chico. Inko cabizbaja respondería. Lo encontraron en su apartamento sin vida, acostado en su cama con una carta en su mano, y una pluma en otra. Los análisis que le hicieron dieron como resultado un derrame cerebral. Izuku quedó sorprendido al escuchar esto. Antes de morir había escrito algo, que podría ser la verdadera razón de su muerte. ¿Su asesino? El peliverde apretó con fuerza el cubierto que estaba utilizando, doblándolo completamente. Si algún maldito le hizo eso a su padre, la pagaría, no importa quién sea. ¿Qué decía la carta? Dijo el chico ahora mirando a los ojos a Inko, lo que la puso nerviosa. La carta no ha sido leída por nadie, solo será leída por ti, cuando vayamos a su funeral. La carta es para ti. Izuku se sorprendió, pero después asintió empezando a comer más rápidamente, terminando su comida en unos minutos. Me voy a dormir madre. Diría Izuku dirigiéndose a su habitación, pero sería detenido por la voz de Inko. Mañana a primera hora nos iremos al funeral de tu padre. Izuku solamente volteó a verla y le dio un asentimiento, ahora entrando a su habitación. Inko también terminó su comida, y se fue a su habitación, se recostó en su cama, y lágrimas empezaban a salir lentamente recorriendo sus mejillas por ambos lados. La tristeza la había dominado, y no podía contenerse. Con Izuku era algo parecido, solo que él también estaba pensativo. ¿Qué dirá esa carta? Se preguntaba el chico con duda en su mente, mientras que unas lágrimas también rodaban por sus mejillas. Al día siguiente, a primera hora, Izuku despertó gracias a los rayos del sol filtrados por su ventana que pegaban con su rostro. Rápidamente vio cómo su puerta de abría, dejando ver a su madre Inko vestida de luto, obviamente entera color negro. Izuku, tenemos que irnos. Diría Inko, para salir de su habitación no sin antes decir. Te deje la ropa en el baño. Izuku se puso de pie y se dirigió al baño. Media hora después, Izuku y Inko estaban en el metro, dirigiéndose al funeral de su padre / esposo. Izuku recostó su cabeza en el hombro de su madre, se notaba deprimido, y con justa razón. Mañana cuando vaya a Oa buscaría consuelo en sus compañeros, pero más en cierta castaña. Inko también recostaría su cabeza en la de su hijo, pasando así todo el trayecto. En el funeral, Izuku y Inko caminarían, hasta postrarse delante de él, el ataúd con su ser querido, delante de ellos. No sabían qué hacer, las lágrimas empezaron a llegar solas, en cuestión de segundos estaban llorando desconsoladamente. Para no alargar más esta parte, diré que lloraron por una media hora hasta que enterraron el ataúd, con su padre / esposo dentro. Ellos estaban a punto de retirarse cabizbajos, cuando fueron detenidos por una voz conocida para Izuku. El agente de policía amigo de All Might, Naomasa. Dijo Izuku en su mente, él para ser sincero, con tantas emociones, se había olvidado de su nombre, y no estaba seguro si ese era el correcto. Esta carta, es para ti. Dijo Naomasa, ofreciendo la carta a Izuku quien la tomó y la guardó, la leería en casa, en su privacidad. Solo quería agregar, que lamento de todo corazón su pérdida, y espero puedan salir adelante. Agregó Naomasa, para retirarse. Inko miró a Izuku segura, ella lucharía por él, y no se dejaría vencer tan fácilmente. Izuku pensaba en la carta, y en qué podría decir. Ambos llegarían a la estación del metro, y subirían, para así llegar a su hogar. Media hora después,
Se veía a un Izuku en su habitación, con la carta aún sin abrir frente a él. Para ser sincero, estaba algo nervioso. Después de todo, su padre lo escribió antes de morir. Carta. No puedo tardar demasiado en escribir esta carta, así que iré al grano. Izuku, mi pequeño Izuku, sé que no fui el mejor padre, ni el mejor esposo, pero siempre intenté darles lo mejor, y salir adelante. Me alejé de ustedes, pero lo hice para buscar mejores oportunidades, y así fue, así lo hice. Todo lo que ahorré durante los años, todo eso es tuyo, Izuku. Tú decides qué hacer con él, pero un 30% será para tu madre. No puedo decir cuánto es exactamente, pero aproximadamente serían 10.0000000 yenes, tal vez un poco más. Solo quería dejar en claro eso, y que no importa lo que hagas, o si logres terminar tu curso de héroe en la, yo siempre estaré orgulloso de mi pequeño Izuku, ese que nació sin un Kirk, pero lo desarrollo y controlo poco antes de entrar a la escuela más prestigiosa de Japón. Mi Izuku Midoriya, te amo. Fin de la carta. Unas lágrimas empezaron a caer sobre el papel de la carta, las lágrimas de Izuku que no pudo contenerse. Él había casi ignorado la parte de su dinero correspondiente. Él tomó importancia a lo que su padre pensaba de él. Siempre estuvo orgulloso de mí, pensó el peliverde. Izuku pasaría todo el día en su habitación pensando, hasta el día siguiente que había que ir a UA. Izuku entró a la prestigiosa academia. Él tenía unas ojeras apenas visibles, fruto de no haber dormido bien, por obvias razones. Él tendría que explicar por qué todo el fin de semana no estuvo en las habitaciones de UA. Aunque había avisado a las autoridades del plantel, sus compañeros no sabían nada de lo ocurrido. Izuku había llegado a su clase, estaba tan concentrado en su mente, que no se enteró que estaba ahí. Él vio la enorme puerta frente a él, y la empujó para entrar. Ya dentro vio a todos sus compañeros, todos lo miraron menos Todoroki y Katsuki, lo que puso nervioso al peliverde, marcándose un color rojo en sus mejillas, pero casi invisible. ¿Por qué no estuviste en las habitaciones, Midoriya?, dijo Ida moviendo sus manos como un robot. Oye viejo, nos tenías algo preocupados. No es nada varonil desaparecer sin decir nada, diría Kirishima con una sonrisa. ¿Qué pasó, Midoriya? Kero. Terminaría la ranita Asui. Todos fueron callados al ver un saco de dormir arrastrándose por el suelo hasta el escritorio de enfrente. Izuku tomó asiento, y las clases pasaron con normalidad, terminando más rápido de lo habitual según Izuku, pero estas terminaron de forma normal. En las habitaciones. Izuku estaba a punto de entrar a su habitación, cuando fue arrastrado a otro, de parte de una castaña, quien lo llevaba con una sonrisa a su habitación. Ya en la habitación de Uraraka, ella habló. ¿Qué pasa, Izuku? No estuviste todo el fin de semana, y hoy en clases te notabas apagado, como deprimido. Interrogaba Uraraka. La verdad, han pasado muchas cosas. La primera es que, cuando Izuku estaba a punto de decirle que su padre había fallecido, toc, 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 se escuchó, poniendo a Uraraka nerviosa, algo que notó Izuku y se extrañó. El que tocaba la puerta, la abrió sin más complicaciones. Este tenía una caja de preservativos de índole sexual en una mano, y una caja de chocolates en otra. En ese momento dentro de Izuku algo se rompió. Uraraka le dijo que le gustaba, ella le dijo que lo amaba, y que quería estar con él, y solo con él, pero delante estaba Ida. Ahora el nerviosismo de Uraraka tenía sentido. Izuku los miró a ambos, para luego salir caminando de ese lugar. Ya en los pasillos empezó a correr, con lágrimas recorriendo todo su rostro. Ese alboroto por suerte solo fue el escuchado por cierta pelimorada, que se encontraba afinando sus instrumentos. Ella salió de su habitación, para encontrarse a un Izuku, ahora caminando con sus manos en el rostro. Él se notaba destrozado. Hirou no era muy amiga de Izuku, pero ella lo ayudaría en lo que fuera, así que sin que él la viera, lo tomó de la mano y metió a su habitación. Ya ahí, Izuku se dio cuenta dónde estaba, pero no le importó, estaba demasiado triste para pensar en eso. Él vio hacia enfrente y observó a una hermosa pelimorada parada delante de él, con un rostro de preocupación. Él la abrazó fuertemente, sin decir ni una palabra. Nos quedamos en donde Kyouka había sido abrazada por Izuku. No, no. Porque Ami, porque siempre Ami. Sollozaba el peliverde en el pecho de la pelivioleta. Todo lo malo siempre me pasa a mí. Kyouka estaba sorprendida por eso, no se sonrojó ni nada parecido, ya que Izuku, ese chico que parecía siempre estar alegre, había cambiado repentinamente, y ahora estaba ahí con ella en su habitación, dándole consuelo. Calma, Midoriya, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así? Hablaba Kyouka mientras acariciaba el cabello del chico amablemente, dejando que llore en su pecho. Es ella está. Izuku se detuvo al darse cuenta de la situación y se sonrojó levemente, separándose de Kyouka. No, no es nada importante.
Como que no es nada importante, tú no eres así, tú eres feliz siempre, dijo la chica mientras veía a Izuku de forma seria, cuéntame. Pero, fue interrumpido por el paso de Kyouka hacia el sofá de su habitación, indicándole que se sentara a su lado. Izuku caminó hacia ella resignado. Es Uraraka. Confesó él ya sentado. ¿Ochako? Interrogó la chica. Sí. Termino. ¿Qué pasó con ella? Preguntó la chica. Ella. Yo iba a ir a confesarme. Pero, ella. Hablaba entrecortado el chico, mientras empezaba a sollozar nuevamente. La chica solo lo miraba de forma tierna y comprensible. Ella estaba con Ida y griega. Se detuvo. Con Ida. Él dijo que saldría, y Ochako también. Ambos estaban en la habitación de Uraraka y griega. Ellos estaban. Se detuvo por la impresión de Hirou que ya se daba una idea. No hace falta que termines Midoriya, me hago una idea. Se levantó y se acostó en su cama. Puedes quedarte a dormir si quieres, seguramente ambos te estén buscando para asegurarse que no digas nada. Pero, yo no. Se detuvo al escuchar pasos en los pasillos, aparentemente apresurados. Está bien. Puedes quedarte en ese sofá. La chica ahora sí se sonrojó un poco por lo que iba a decir. Si estás incómodo, puedes dormir aquí. No creo que sea necesario, el chico respondió un poco sonrojado. Él sabía que la chica solo estaba siendo comprensiva, no es que quisiera intentar nada en ese momento, pero igualmente se sonrojó. Está bien, pero igualmente ya lo dije. El sonrojo de la chica disminuyó, y le dio una cobija con que cubrirse, y una almohada al peliverde, quien aceptó y se acomodó en el sofá. La noche iba bastante bien, Izuku estaba durmiendo tranquilamente, pero empezó a tener una pesadilla. Pesadilla de Izuku. El peliverde se encontraba en una habitación que él reconocía, era su propia habitación, pero de pronto su celular empezó a vibrar en señal de que estaba recibiendo una llamada. Izuku, tu padre ha muerto, diría una voz femenina que él reconoció. Mamá. No puede ser. Respondió el peliverde. Ven rápido a la estación de policía, diría Inko colgando la llamada. Izuku rápidamente corrió fuera de casa, y dejando la puerta abierta corrió aún más rápido hacia la estación de policía incluso usando Ofa. Minutos después llegaría a la estación y entraría, viendo a su madre sentada al lado de un oficial. El cuerpo fue encontrado sin vida en un apartamento. Tras recibir una llamada de unos vecinos acudimos al lugar, y lo encontramos. Inko de hecho a llorar y una voz resonó en esa escena. Sé quién lo hizo. Resonaba en la habitación cada vez más fuerte. Izuku cerró los puños y su ira crecía más y más, parecía no tener fin. ¿Quién lo hizo? Gritó Izuku, mientras su entorno se volvía negro lentamente. Tienes que decirme, harás lo que sea para vengarlo. La ira de Izuku simplemente aumentó mucho más. Lo haré. Gritó Izuku mientras rayos color verde lo rodeaban. Te lo diremos en el bar de la siguiente dirección. Resonó la voz, mientras que la dirección fue dicha. Ahí te encontraremos. Terminó la voz mientras que el entorno empezaba a desvanecerse. ¿Encontraremos? Espera, ¡no! Diría Izuku empezando a caer, culpa del desvanecimiento del entorno. Mientras Izuku caía empezaba a sentir más y más miedo, y sudar frío, pero antes de llegar a morir por caída, se despertaría en los brazos de una Hirou preocupada. Fin de la pesadilla. Midoriya. Decía Hirou mientras daba pequeños golpes en la cara de Izuku para que despertara, y así lo hizo. Hirou. Contestó el peliverde mientras nuevamente se acurrucaba en el pecho de esta, obviamente sin darse cuenta. La chica no cuestionó más, y llevó a Izuku con ella a su cama, para dormir más tranquilamente, y si Izuku tenía otra pesadilla podría actuar rápidamente, así pasarían la noche sin más complicaciones, pero en la mente de Izuku resonaban unas palabras. Yo sé quién lo hizo. En la mañana. Izuku despertó antes que Hirou, y sin pensarlo fue a la dirección que anteriormente se le fue otorgada. Abrió la puerta de la habitación de Hirou lentamente sin despertar a esta, quien abrazaba una almohada por la ausencia del peliverde. Se dirigió a su habitación y rápidamente se puso su ropa para salir, unos pantalones negros, una camisa igualmente negra, y sus zapatos rojos inconfundibles. Mientras caminaba hacia aquella dirección se miraba la mano, llena de cicatrices. Todo esto pasó por mi debilidad. Pensó Izuku, si fuera más fuerte. Cerró su puño con fuerza. Una vez llegó al bar, entró rápidamente para encontrarse a una sombra de tabernero quien no reconoció. Esta historia está situada antes del ataque Usopp, y las habitaciones de UA se usaban desde el inicio para eliminar la molestia de tener que regresar a casa cada vez. ¿Eres Izuku Midoriya, cierto? Cuestionó el tabernero sombra. Sí, pero ¿cómo lo sabes?
Me han dicho quien asesinó a tu padre, no fue un simple derrame cerebral. Izuku quedó impactado ante esa revelación, y con ira cerró su puño. ¿Harías lo que sea para vengarlo? Cuestionó la sombra. Sí, lo que sea. Gritó Izuku. Fue un héroe. Reveló el tabernero. Izuku no se lo podía creer. ¿Por qué haría eso un héroe? Tu padre vino aquí buscando un trabajo, dijo que quería lo mejor para su hijo y esposa, seguía hablando la sombra, él nunca se metió en nada ilegal, trabajaba en esta taberna, y haciendo un que otro trabajo, era muy leal, me siento mal por él. Mi padre, dijo Izuku, ¿qué son ustedes? Una voz diferente saliendo de las sombras respondió a esa pregunta. Somos la Liga de Villanos, dijo una figura con múltiples manos en su cuerpo. Fin de episodio.